Bien, estamos aquí una vez más. Esta vez tenemos un invitado especial. Él se va a presentar. Hugo es el que ha escrito este libro que en la anterior entrega de la tertulia, Ros me lo regaló. Y pues tuvimos la idea de invitarlo hoy para que hablemos, ya que es el tema en el que estamos ahora, justamente. Hugo, bienvenido al programa de la tertulia con Ros y Jordi. Quiero que te presentes y que nos hables un poco cómo llegó la idea del libro. Ok, gracias Ros, gracias Jordana. A ver, Hugo Valderrama es mi nombre, yo soy economista de formación universitaria, porque en realidad mi vocación es más amplia. Me encanta, sobre todo en esencia me gusta estudiar historia, política, filosofía, etcétera. Soy alguien multidisciplinario. Multifacético. Entonces, me dedico ya hace muchos años a escribir, sobre todo al columnismo. Me dedico mucho a escribir columnas, que es lo que me gusta hacer. ¿Dónde escribes las columnas? Bueno, en varios diarios internacionales y nacionales. En Bolivia, en el Visor 21, pero a nivel internacional, Panam Post, Infórmate PY, Minuto Crucial. Tomen nota. El otro es, bueno, La Iberia, que son diarios de España. Y eventualmente me los traducen al francés y al inglés gente de otros medios, ¿no? Genial. Entonces, bueno, estoy en eso metido hace muchos años. Si me preguntas qué soy, yo sería que soy un curioso, un investigador curioso por buscar las respuestas. ¿Y te gusta la geopolítica? Sí, todo lo que tenga que ver con ciencias sociales, ¿no? Y la geopolítica es una ciencia que tiene que ver con, muy descuidada en ciertos lugares, porque se estudia básicamente divisiones de países, ríos y cosas así, pero no se entiende que eso es parte de algo más grande, que es la lucha por el poder, ¿no? Exactamente. Entonces, casualmente soy docente de geopolítica en la universidad, así que bueno. ¿En qué universidad? Univalle. Ajá. Bueno, ya saben, si quieren escuchar de geopolítica, en Univalle. Aparte tiene su página web, donde pueden encontrar todos sus artículos. ¿Cómo te encuentran? Con mi nombre, hugovalderrama.com. hugovalderrama.com, ahí pueden encontrar. Y si quieren el libro, ¿dónde podemos? Quedan muy pocos. Ay, qué bueno que tengo uno. Quedan muy pocos, directamente conmigo, a través de mis redes sociales. En todas soy como Hugo Valderrama. Ya saben, redes sociales, Hugo Valderrama, economista, y ahí pueden encontrar el último libro que ha escrito, porque creo que has escrito otro más, Hugo. Bueno, en realidad tengo como 8 libros ya. ¡Wow! Varios en colaboración. Tengo uno que está publicado en España, pero que uno tiene que ver, de los últimos que hice en colaboración, con cómo proteger el patrimonio familiar ante gobiernos de voracidad fiscal, ¿no? Ajá. Entonces, ese es en colaboración con varios economistas, como Fernando Jorquera, está Juan Ramón Rayo, Mauricio Ríos por Bolivia, yo. Mauricio Ríos, sí, a él también lo escuchas, joven así como tú, que habla de economía también. Sí, Mauricio es más joven. Es más joven. Sí. Yo no soy tan joven ya. Bueno, disculpa, yo ya con medio siglo encima, todos son más jóvenes que yo. No estamos distantes tampoco, ¿eh? Ya voy para los 46, así que... Bueno, ahí va. Falta todavía. Joven todavía. Bien, entonces, bueno, hoy lo hemos invitado por eso, ahí ven, no hemos invitado a una persona que no tiene idea del tema, sino más bien una persona que domina el tema. Y he comenzado con tu libro, no te voy a decir que lo he terminado, pero ya los primeros capítulos me llamaron mucho la atención y he dicho, no, tenemos que desmenuzar este libro. Tenemos que verlo de 3 en 3 capítulos o de 4 en 4 capítulos, porque todo, o sea, son temas que se pueden ampliar muchísimo. Por eso, la primera pregunta que yo tengo para ti, Hugo, es, ¿cómo podrías describir estos 3 conceptos? Izquierda, populismo y socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es la relación? ¿Qué nos puedes decir de estos 3? A ver, voy a empezar por el del medio, que es el que une a los otros. Cuando se acaba, digamos, el bloque soviético, a finales de los 80, principios de los 90, la caída del muro, viene la desintegración administrativa de la Unión Soviética, etcétera, eso que se llamó la perestroika.
La izquierda se queda sin narrativas, por lo menos la izquierda que nosotros, convencional, que ya la teníamos en América Latina. La izquierda europea tiene otro asunto que lo voy a tratar en un siguiente libro, que tiene que ver con el Islam. No, yo quiero hablar de eso en algún momento contigo. Ya, Ok. Bueno, entonces se quedan sin narrativas. Y yo recomiendo leerse a un fan de Fidel Castro, no a mí, Antonio Vázquez Montalbán, que tiene un libro que se llama Y Dios entró en La Habana, donde describe básicamente lo que te voy a decir. Se quedaron sin qué decir. La izquierda, no sé, no tenía qué decir, no tenía qué ofrecerle. Entonces empiezan a tomar cosas que podían ser antagónicas una con otra, causas que podían ser antagónicas una con otra, las pone en una licuadora y las mezcla, y ese es el populismo. Pero el populismo es una forma de entender lograr la hegemonía de los conflictos en base a un líder. Que eso es lo que hay que, al final hay que asumir que es buscar todos los conflictos posibles, todas las contradicciones que puedan existir, los ejes de confrontación, los meto y le doy la hegemonía de esos conflictos a un determinado. Claro, por eso las minorías identitarias, y han ido pescando minoría por minoría y las han agrupado todo en algo que han llamado... Pero fíjate una contradicción populista. Por ejemplo, un populista es indigenista y es al mismo tiempo feminista. Sí. O es LGTB. Claro, si tú te fijas, esas tres cosas son contradictorias, ¿no? Claro, si tú ves a fondo, ¿no? Sí, claro. No en la superficie, que es lo que tratan de mostrar. Correcto, entonces, pero no les interesa, pues no les interesan las contradicciones, sino el conflicto. Ni profundizar, exacto. O sea, son protagonismos. Pero no les interesan las contradicciones a ellos y tampoco a sus seguidores, ¿no? Porque los seguidores es sin idea de que no tienen que apoyar a alguien son fanáticos. Fanáticos y no saben de qué. Exacto. Y ahí va el tema. El populismo se configura como una especie de religión política, ¿no? Porque te ofrece los mismos elementos que una religión, ¿no? Te ofrece una fe, tenemos una fe en un mundo mejor, una visión escatológica, porque es, si triunfamos, el mundo va a ser lindo, ¿no? Con la diferencia de que pones la fe en el caudillo. Y el caudillo se vuelve un ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, entonces... Omnisapiente. O también... Porque... Aunque sea un iletrado, ¿no? Exactamente, que esa es la ironía, ¿no? Ponen a veces caudillos que realmente... O sea, y el problema está en que evidentemente, sí es parecido a la religión, no estoy en contra yo de ninguna religión, por si acaso. Pero sí usan mecanismos de religión, dicen, Dios te ama, ay, qué bien, Dios te ama, el caudillo te ama, y te va a dar todo, y va a hacer leyes para ti, sí. Ah, pero castiga también, ¿no? ¿Castiga? ¿Cómo? ¿No que me ama? Sí, te ama, pero te castiga si tú no haces esto. Si eres disidente. Amor condicionado, ¿no? Fíjate el tema, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre de este politólogo, es un americano, que es el que pone en el debate de la ciencia política el término totalitarismo. Y dice lo que tú decías, ¿no? A ver, el totalitarismo se caracteriza porque saca a Dios de la escena, pero mete al caudillo, ¿no? Y esa es la idea. O sea, el populismo es básicamente una forma de entrar al totalitarismo, porque es la puerta de agarrarme de todas las causas posibles. Yo me hago representante de todas las causas. El Salvador, y les pido el voto. No, yo cito en mi anterior libro, cito a Roger Scruton, que decía, ¿no? Las ideologías en el fondo son básicamente sentimentalismos tóxicos que sirven a alguien como escalera de poder. Claro, no es pensamiento crítico, ¿no? Porque si tuvieran pensamiento crítico, no irían por donde han ido. Es más emocional y apelan todo el tiempo a lo emocional. Por eso el discurso paternalista también. Correcto. Al final es otra herramienta que ha utilizado la izquierda para no dar dictaduras y aglomerar a la gente y tener como que el salvoconducto de destruir los poderes y volverse el totalitario. Correcto, ¿no? Qué perfecta descripción. Ahora, ese es el populismo. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Este es un término que Henry Dritschitz es el que lo pone en vigencia, se lo pasa a Chávez y es el que lo empieza a poner a principios del siglo XXI en la agenda política. No estamos construyendo el socialismo del siglo XXI. Como una especie de me libro de los errores del socialismo del siglo XX,
los 100 millones de muertos, no, esos eran los del siglo XX, nosotros estábamos haciendo otra cosa. Borrón y cuenta nueva, eso no Sí, cuenta. correcto. No eran socialistas. No. Sí, algo por ahí, eran los vetustos, los viejos, los Exacto. antiguos. Ahora somos los neo. Algo así. No, y se pone este tema en la agenda pública y se lo empieza a debatir. Y bueno, finalmente estos son los elementos que configuran a la izquierda latinoamericana, que se vale de tanto de estos términos, de estas estrategias, y es como sucede y cómo recuperan visibilidad en la agenda política y en la agenda mediática, pues para finales de los 90, si tú quieres, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Eso es más o menos lo que hacen. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa en toda la década de los 90. A mí me tocó entrar a la universidad a finales de los 90 y me tocó encontrarme con una fuerte infiltración de estas cosas ya en la universidad. Y de cómo, bueno, porque había plata de por medio, había dinero de por medio, había proyectos de investigación que apuntaban correcto, a validar estas ideas, ¿no? Es que ha habido mucho financiamiento para el socialismo y para que entre en toda Latinoamérica. Sí, y eso tiene que ver mucho con lo que pasa en Venezuela, porque Chávez se hace del poder en el 99 y empieza a hacer algo que recomiendo mucho leerse a Pedro Pedrosa, un ex militar venezolano, que tiene un libro que se llama Así se exportó la revolución, que describe más o menos cómo fue la metodología de exportación de este proceso. Me hago del petróleo venezolano y uso financio con eso el petróleo, pero en realidad fue Cuba la que decidió que Venezuela sea el que financie, ¿no? Por eso es que hablaba mucho, Chávez viajaba mucho a Cuba. Correcto. Y ahí fue donde se urdió todo esto, ¿no? Para que sea Venezuela, con el mar de petróleo que tiene debajo, que financie todas las revoluciones socialistas de América Latina. Correcto. Una de las fuentes de financiamiento es el petróleo venezolano, ¿no? Entonces, esta era la fuente oficial, digamos, ¿no? Era lo que se conocía como la diplomacia de los pueblos, un concepto que desarrolló Chávez. Pero hay otra fuente de financiamiento que es la que yo toco en el libro, que es el crimen organizado. Claro, narcosistemas. Ahora bien, que esto del crimen organizado no es una idea ni de Chávez, ni siquiera de Castro, ¿ya? Los rusos. Sí, los rusos son los que le ponen en práctica, pero mira, en la época de la Revolución Francesa había un filósofo inglés que resistía a estas ideas de la Revolución Francesa, Joseph de Maistre, no sé si se acuerdan, no sé si lo han revisado, y era un conservador, ¿no? Y él tenía una frase que decía: las ideas de los revolucionarios no asesinan, pero llaman a los asesinos, ¿no? Mira, en el siglo XX, no sé si inspirado por él o por inspiración propia, Hayek, en su primer libro, tiene un capítulo, el primer libro que sí, en tu libro. Sí, lo cito. Ajá, que es Camino de Servidumbre. Y Hayek, en este capítulo, dice más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, él tenía muchos colegas socialistas en las universidades porque daba clases en Europa y dice: mis colegas socialistas, en el libro lo cita, son todos gente que responde a cierta estructura familiar aristocrática europea, por lo tanto nunca van a poner en práctica sus ideas porque tienen algo que se llama escrúpulos, algo que los frena, entonces sus ideas se van a quedar en el pizarrón. Ahora bien, ¿quién pone en práctica sus ideas? Son justamente aquellos que no tienen escrúpulos. Y que no tienen nada que perder. Correcto. Y él los llama con un término muy simpático, muy de caballero, como era Hayek, que son no son honorables. No, los llama los aventureros inescrupulosos. Ese es el término que usa Hayek para referirse a esta gente. Pero los describes básicamente y son la mafia, ¿no? Claro, la gente sin honor. Y fíjate que años después, en plena crisis de los misiles, Nikita Khrushchev tenía un problema. Era un tipo que quería ir a la guerra con Estados Unidos. Pero la crisis de los misiles le acaba demostrando que no podía ir a la guerra con Estados Unidos sin perderla. No, porque Estados Unidos tenía mejor armamento, mejor tecnología, más números de efectivos, una economía próspera. Su ejército no podría haberle hecho frente militarmente a los Estados Unidos. En ese momento. Pero alguien le dice: mire, comandante, hay una forma, y es a través de la conspiración de una guerra asimétrica que implique, por un lado,
una batalla de los conceptos, eso que hoy llamamos la batalla cultural, una desinformación masiva. O batalla de las ideas también. También, sí, ¿no? El término... Claro, este cultural lo asocian mucho a Milei, por lo menos cuando yo alguna vez hablo de esto, me dicen, ay, entonces tú eres mileísta. Pro Milei, facha. Claro, yo no soy ni facha, ni pro Milei, ni ya, no le digas la batalla cultural, llámale la batalla de las ideas. Sí, ¿no? Sí, como queramos. La batalla de las ideas, la desinformación, porque así como la información tiene poder, la desinformación también tiene poder. Como inteligencia y contrainteligencia. Correcto. Hay un tercer elemento que es justamente la economía del crimen, y hay un cuarto elemento que se empezó a aplicar hace no mucho, que es la migración forzada. Sí. Entonces, fíjate que... Justo eso. Ahorita, ¿sabes qué? He hecho una comparación, ya, terminar. Ok. Entonces, ¿por qué yo llamo crimen? ¿Viste el título? Justamente porque el éxito del socialismo del siglo XXI ha venido, uno, porque se ha aplicado perfectamente la guerra asimétrica, es decir, fíjate, si nosotros retrocedemos, los que ya estamos con años encima, tú retrocedes a principios del siglo XXI, finales de los 90, y la prensa te vendía a un Evo Morales que destrozaba el país con bloqueos, nos fundía la economía, nos dejaba sin víveres en los mercados, como un luchador social. Cuando en realidad se estaba tratando de como un justiciero. Como un justiciero social, el líder de los indígenas, el mesías de los humildes. Y eso tiene que ver con lo que te digo al principio, ideas, conceptos y desinformación. Entonces... Claro. En terapia decimos la tergiversación, ¿no? Sí. Trastorno por distorsión. Correcto. Todo lo distorsiona. El terrorista terminó siendo el héroe, ¿no? Exactamente. Básicamente. Ahora, fíjate, lo que han logrado hacer es que la sociedad en cierto momento acabe sintiendo empatía por su propio verdugo. Claro, síndrome de Estocolmo. Lo siento, soy terapeuta, todo lo asocio con salud mental. No, está bien, porque tiene que ver con psicopolítica también, así que no hay problema. Entonces, a ver, el éxito ha sido que el crimen ha pasado desapercibido, o sea, nos han cometido crímenes y en ocasiones hemos aplaudido esos crímenes. Claro, como reivindicación, ¿no? Correcto. Es crimen, no, es reivindicación social. Y de hecho ese término lo usaban mucho, para que veas cómo de conectado estaba esto, la izquierda europea, en periódicos como la BBC de Londres para su sección en español. Yo cito este caso en mi anterior libro, no en este. Ya. Bueno, te respondo a la segunda parte. Me dijiste de dónde nace el libro, de una conversación con Nicolás Márquez el año pasado. Justamente una cosa muy parecida, él tenía mi anterior libro, lo leyó estando en el hotel mientras preparábamos la conferencia a la noche, y me dijo, me gustó, etcétera, ¿por qué no haces una versión ampliada? Porque es un parámetro, o sea, lo que ha pasado en América Latina entre finales de los 90, principios del 2001, es una metodología. Claro. Se ha repetido en todos los países, ¿no? Así es un manual, ¿no? Que sí, se iba aplicando con algunas cuestiones que se cambiaban para adaptarlas al lugar, digamos, pero era básicamente el mismo manual. Todos hacen eso, terrorismo, ocupan el poder y lo que viene, ¿no? Claro, la economía del crimen. Una de las cosas que yo quería hacer énfasis es que con todo lo que ha hecho Hugo, por eso se explica que el 2019, 2020 en la pandemia no les haya mordido ni la más mínima conciencia el truncar los caminos, cercar hospitales, o sea, dejar sin oxígeno a las personas, o sea, les ha valido porque son criminales, claro, ¿no? No se les puede pedir conciencia, no se les puede pedir honor, justamente lo que hacen, no se les puede pedir que tengan palabra. Y esto no y hasta ahora están impunes, o sea, esas muertes no tienen no tienen justicia hasta ahora porque han bloqueado y bueno, no ha sido mi culpa, ¿no? Se deben de estar diciendo en fiscalía, ni caso. Murió la hermana de Evo Morales. Incluso, y ni así, ¿no? Más bien de eso tenía la culpa la presidenta, ¿no? O sea, como si la presidenta hubiera ido y hubiera bloqueado el camino. Para que no pase el oxígeno. Y creo que eran por los préstamos, ¿no? O estoy mal. Correcto. Que luego los tuvieron que devolver con una multa, pero hubiéramos pagado 0 de impuestos o una cosa mínima, ¿no? Tenía que ver con las elecciones también, con pedir adelanto de elección. También. Sí. Pero ahí, para que la gente entienda. El fin justifica los medios, ¿no? Por eso cuando dices, no, es que tú no eres de izquierda, no eres, se lo hemos dicho con la Rosa, bueno, yo en mi juventud, ella más cerca a su juventud, todos empezamos
queriendo justicia, ¿no? Y a muchos nos han enganchado desde el socialismo hasta que entras, y claro, cuando tú tienes pensamiento crítico y no solo pensamiento mágico, entonces entras y empiezas a cuestionar. Y claro, a la gente que está ahí en los partidos y liderando, no le gusta la gente que pregunta, no le gusta tampoco la gente inteligente. Es que igual no tienen ideología, ¿no? Claro, entonces alguien que los cuestione, dicen, no, mejor la sacamos, que se vaya nomás, ya tratamos de usarla, no se pudo, no suelta información, no hace cosas gratis y no sigue la línea como oveja, ¿no? Como masa aborregada, porque eso es lo que busca. En general, ¿no? El político, por lo menos el acercamiento que yo he podido tener, todos buscan una masa aborregada que no cuestione, ¿no? Sino que siga los lineamientos. Entonces, y el socialismo del siglo XXI, lamentablemente, como dices tú, Hugo, ni siquiera es gente honorable, ¿no? Es el crimen organizado transnacional, además, ahora, porque eso, para mí, el socialismo del siglo XXI lo que ha hecho es que el populismo lo vuelva una gran empresa así de crimen organizado transnacional. No, y de hecho lo es, ¿no? Lo es, no es que lo han vuelto, es su naturaleza. Como te decía, a ver, la primera tarea que se le da al G2 cubano el año 60 y pico, 68, es hacer redes de conexión con el crimen organizado de América Latina. Entonces, no es que el socialismo del siglo XXI se volvió un crimen, nace siendo un crimen. Pero el Foro de Sao Paulo. Correcto. Y recordemos que para el Foro de Sao Paulo, las FARC ya eran un cártel. Sí. Sendero Luminoso ya era, si bien no era un cártel, era el guardaespaldas de los productores ilegales de cocaína en el Brain del Perú. Y eran parte del Foro de Sao Paulo. Correcto, correcto. ¿No? Y ojo, el Foro de Sao Paulo ni siquiera nace el 90. Nace oficialmente el 90, pero la idea nace el 82, 83 en la hacienda de don Roberto Suárez en el Beni, en Bolivia. ¿No? Y fíjate, es interesante. No, Roberto Suárez, el rey de la cocaína. Ah, el rey de la cocaína. Sí. Fíjate, es interesante. Roberto Suárez tenía un problema porque su hijo fue detenido en Europa por tráfico de drogas. Y estaba en una cárcel en Europa, Suiza o Suecia, ¿no? Ahora no me acuerdo, es un detalle que hay que revisarlo. Y el juez lo iba a liberar de la cárcel, estuvo detenido como 3 meses. Entonces la embajada americana en ese país hace un operativo de captura dentro de la cárcel, o sea, invaden una cárcel y se llevan al hijo de Roberto Suárez y se lo llevan a Estados Unidos. Bueno, el proceso es largo, la historia es más compleja, pero por una violación al proceso judicial, porque no podías tomarte una cárcel de otro país, etc. Roberto Jr., claro, está en el libro de doña Aida Levy, El rey de la cocaína, recomendadísimo, y se consigue en el correo a 20 pesos. Ok, se llevan a Roberto Jr. a Estados Unidos por esta cuestión que te digo, por esta torpeza de la embajada americana de usar sus marines para tomar una cárcel, reducir a los policías, etcétera. El chico sale libre, bueno, el muchacho sale libre, pero Roberto, el padre, quedó exageradamente dolido con la administración de Reagan, y cuando estaba en el festejo del retorno de su hijo a Bolivia, llega en un avión 2 personas, Rodríguez Gacha, mejor conocido como el mexicano, y Pablo Emilio Escobar Gaviria, los capos del narcotráfico colombiano. Y lo invitan, le dicen, mire, don Roberto, después de la fiesta, pasado mañana, vámonos a Colombia, hay alguien que quiere conversar con usted. Bueno, se van a los 2 días a Colombia. Pablo Escobar. Y Pablo Escobar estaba en la fiesta. Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Pablo Escobar estaban en la fiesta y se llevan a Roberto Suárez a Colombia. En Colombia los recibe el embajador de Cuba en Colombia. Y le dice, mire, a nosotros vamos a usar la cocaína como un arma revolucionaria y vamos a prestarle toda la logística cubana para que usted meta cocaína a los Estados Unidos a través de Cayo Hueso, ¿no? Y ojo, el jefe de comunicaciones de toda esta operación fue el señor Gabriel García Márquez. Okay. Eso está en el libro. Sí. Y está también en un libro que se llama Yo sobreviví a Escobar,
de John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye, que fue el guardaespaldas. Claro, el famoso Popeye. Correcto. Lo que De hizo, Pablo Escobar. lo que hicieron el escuadrón que atrapó a Che Guevara, Roberto Suárez lo deshizo, ¿no? Con el Che iba a entrar el socialismo acá, lo pararon y Suárez fue y pasen por favor, Sí. ¿no? Y, Algo así. No, y de hecho le dio... y les pago más de Y les dio una fuente de financiamiento enorme, Imagina. enorme, porque ya desde esa época Castro descubrió que trabajar con el narcotráfico le da mucho dinero. Lo peor aquí es que, por ejemplo, los hijos de Roberto Suárez siempre han vivido como grandes capitalistas, ¿no? Y súper fuera de toda esta criminalidad, pero al final esto siempre te termina jalando, ¿no? Claro. Y bueno, ahí Mira, dejamos. al final, no sabría decirte de los hijos, no hay nada que yo haya investigado, pero el papá sí le dio una idea, le dio un instrumento muy grande al Foro de Sao Paulo, ¿no? Wow. Que, o sea, que se lo dio 10 años antes o 8 años antes, y que luego Castro lo rectificó, Lo mejoró, lo mejoró. lo potenció y lo aplicó mejor. Ya, porque es Algo una que es realidad. muy interesante, y recomiendo mucho leerse a Juan Reinaldo Sánchez, Ujú. seguridad personal de Fidel Castro, murió hace no mucho en Estados Unidos, que escribió una especie de sus memorias muy bien documentado que se llama La vida oculta de Castro. Y él cuenta que, entre otras cosas, Fidel se encontró de casualidad en plena crisis de los misiles un cayó cerca de La Habana, a 80 kilómetros de La Habana, sobre el mar Atlántico. Dos cosas le hicieron feliz a Castro en ese cayó. La ubicación casi indetectable por radares, Oh, y la segunda, que había una enorme cantidad de oro. Wow. Oro que Castro le prestaba al propio gobierno cubano a tasas de interés altísimas. O sea, fíjate, él usaba ese oro para conseguir créditos internacionales, luego se los represtaba al gobierno cubano, se las cobraba, o sea, el tipo se autoprestaba plata, era una claro. cosa, ¿no? Sí, Y no, obvio, por eso quieren estar en el poder. no, es toda una metodología. Lo divertido es que este callo sirvió de conexión a todo el narcotráfico latinoamericano para meterlo al narcotráfico a Cuba. Hay una foto muy famosa que yo la recomiendo que se la busquen, donde está Fidel Castro con Gabriel García Márquez, y se ve unos yates. Esas fotos en ese callo. Wow. Eran las reuniones Yo vi privadas todas. de Castro con... Mira tú. Y sí. con tanta inmundicia abajo, hay gente, ¿no? Que Que apoya, defiende. que Pero defiende, es que no no tiene leen. ni la más mínima idea de lo que No pasa. leen. Yo he llegado a esa conclusión, ¿sabes? O sea, me da mucha pena. Porque yo a veces decía, pero ¿cómo yo? Si soy ama de casa, o sea, no soy politóloga, nada especial. Pero simplemente leo, escucho noticias, veo, y sabes que me han dicho algunas amistades que tengo ahí un poco holísticas, ¿no? Es, no, es que, no, si escuchas noticias te contaminas de esa energía. ¿Qué? ¿Cómo que no, tienes que, no es que escuches para amargarte, no, escuchas para saber, para estar informado. Pero hay esta idea, y que también se ha metido mucho con el socialismo, según yo, con los pachamamones. No tienes que escuchar noticias, ya no vas a estar escuchando noticias nacionales, sí, te deprime escuchar todo el día porque es lo mismo, no cambian. Pero pueden leer, o sea, pueden leer rápido. Sí, no, leer, buscar ahora el internet te permite buscar lo que te interesa y enterarte, ¿no ve? Entonces, yo creo que es más negligencia de la gente que no quiere averiguar a fondo antes de meterse en algo. Y peor así, ¿no? A ser fanático. Es que, por ejemplo, por no contaminarte con esa energía, haces que esa energía te gobierne. Claro, ¿no? Y que se vuelva y te una bloquee. Energía Exacto. Que toma todo, ¿no? Porque tú, por no contaminarte, dejaste que, bueno... Que el demonio esté gobernando. Claro. Entonces es una en términos más espirituales, sí, no tanto económicos, pero se logra eso, ¿no? Para las personas, por ejemplo, que están en ese camino de la espiritualidad y demás. Hay que ver cuándo resistir a ciertas cosas, cuándo no. Por ejemplo, yo prefiero 1000 veces leerme todas las noticias y no
consumir música del reggaetón, digamos, Claro. que eso me contamina muchísimo más, pero ahí ves a los holísticos y demás escuchando Bad Bunny, yendo a los conciertos, ¿no? Yendo a los conciertos, muriendo en los conciertos como Y- el de Oruro. Y ese es Con las otro cumbias. tema que, por ejemplo, también estas grandes corporaciones terroristas agarran distractores, pero les ponen en un ambiente a los artistas para que la gente consuma más de eso, ¿no? Pan y circo. Porque están los corridos de México, por ejemplo, que hablan de las drogas, del alcohol, de narcotráfico, prostitución exacto. y demás. Ajá. Entonces hacen esto porque están endemoniados, ¿no? Claro, sí, porque yo como Ross, no es que nosotras no creemos que en el mundo espiritual y las energías, no, sabemos muy bien, y porque sabemos muy bien, claro, no nos pueden engañar con estos eslogans de, no te contamines con esa energía, tú tienes que ser un ser de luz, no, ser un ser de luz significa también usar el pensamiento crítico. Iluminar el ambiente, es lo que hace Hugo, por ejemplo, a través de sus libros, a través de todo lo que nos está comunicando. Siempre que yo lo escucho a Hugo aprendo un montón, porque te da estos datos, ¿no? Claro. A mí la verdad no puedo retener mucho los datos, pero sí la información, ¿no? Entonces él me da datos, yo me los anoto, sé qué libros, yo voy a volver a ver el video para anotarme, o le voy a decir que me dé los libros que ha anunciado. Sí, y eso hay que hacer, hay que leer, hay que ver las historias, de dónde viene, por qué son tan malvados. A la gente que tiene algo nuevo que decirnos. Yo realmente aprecio más que estés aquí, que hayas querido participar de la tertulia, porque la gente que tiene algo nuevo que decirte, es que la tenemos que aprovechar y la tenemos que explotar, o sea, en el buen sentido, ¿no? Para tener más información, ¿no? Porque de eso se trata. Todos tenemos una pequeña parte de la verdad. Eso me decía mi maestro Thich Nhat Hanh cuando estuve en Vietnam en el 2018. Bueno, que tú tienes que escuchar a todos tus hermanos. ¿Por qué? Porque todos tienen una pequeña porción de la verdad, ¿no? Y yo digo, si tienes la suerte de que alguien además te pueda dar nueva información, entonces escucha más todavía a esa persona, porque puedes obtener una información muy valiosa. Si todos tenemos un pedazo de la verdad, nos escuchemos. ¿No? Entonces, para seguir el hilo, una de las cosas que hicieron en Venezuela, ahora que acabo de descubrir lo del oro, en Venezuela, teniendo tantos ingresos por el petróleo, los venezolanos, el gobierno de Venezuela se ha prestado millones de dólares. O sea, tienes un caudal para hacer miles de cosas. Claro, tenías que financiar a tantos países y necesitabas más dinero. Y es de nunca acabar, ¿no? Claro. Porque se rifan el oro, se rifan el café, se rifan absolutamente todo, el petróleo. Y los europeos les dan dinero tanto a los de Gaza, ¿no? Que ese es otro tema que me gustaría que ver. Financian al terrorismo en nombre de, por eso esta Greta Thunberg, discúlpame a la chiquita, yo la, ya, mejor no digo. Te van a censurar el video. Pero realmente, ¿sabes qué? No, me espanta, porque es un tema de terrorismo. No es que, yo buenita estoy yendo a dar de comer. ¿Saben dónde va a terminar esa comida? En los túneles para la gente que queda todavía de Hamas debajo de esos túneles de Gaza. No para esos niños que se están muriendo. Y algo que me indigna, y para que todo el mundo además lo sepa, y un día, ¿sabes qué? Voy a hacer un video hablando solo de eso. Mientras ocurría el 11 de septiembre y luego en Madrid el tren también donde hacen el atentado, en Gaza la gente festejaba. Tú ves ahora una madre en Gaza que está llorando a su hijo mutilado por las bombas. Sí, pero cuando cayeron los fierros sobre toda esa gente el 11 de septiembre y también cuando pasó lo del atentado en España, festejaban. Ninguno de nosotros, y podemos, yo por lo menos no soy pro terrorismo, pero no festejo lo que está pasando en Gaza, no lo festejo, pero ellos festejaban. Entonces también hay cosas que hay que ver objetivamente y con pensamiento crítico antes de decir, no, qué horror, acepto, está bien, nadie debería morir. Y sí, lo que está pasando en Gaza es indeseable, pero también esa gente votó por Hamas. Los palestinos que viven en la franja de Gaza
votaron por Hamas, ganó con el 70%, y ahí y sabían que eran terroristas, y sabían, cuando hacían su propaganda política, ellos decían lo que iban a hacer. Y por si acaso, para la gente que apoya el Islam, infieles somos también nosotros. Cuando ellos dicen que se van a deshacer de los infieles, si por ahora no se deshacen de nosotros, es porque les somos funcionales en Latinoamérica para obtener financiamiento para su terrorismo. El momento que tengan el control de todo, también nosotros somos infieles, cristianos, católicos, pachamanistas, ateos, todos van a acabar con todos, no terminan ahora con nosotros, no nos meten bombas en todo lado, porque todavía les servimos, pero el momento que no, o sea, tendrían que leer cómo piensa esa gente de Hezbollah, de Hamas, y todos los que apoyan y votan por ellos para que sean gobierno. Bueno, eso nada más. Está bien, también tiene que ver con esto, ¿eh? De hecho, uno de los grandes socios del socialismo del siglo XXI es el terrorismo islámico, es el radicalismo islámico. Irán, a ver, y tiene que ver con lo que me preguntabas al principio. Hasta el 2005-2006 teníamos una posición geopolítica clara, sin importar quién esté. O sea, los gobiernos bolivianos han sido regulares, algunos malos, pero había una idea de política exterior que era la siguiente. Hay que integrarnos al comercio y a la globalización. Eso se hizo después del 85 para adelante. Llega Evo Morales y nos dice, no quiero globalización ni comercio, quiero guerra. Y pone nuestra geopolítica al servicio de todo el radicalismo islámico, y es por eso que un capítulo del libro se llama el Joint Venture Autoritario Criminal, que es el capítulo 2, creo. Ya me olvidó el orden de mis capítulos, pero bueno, está ahí. Sí, es el 2. Es el 2, ¿ve? Y muestro cómo el crimen organizado en América Latina está siendo funcional a los planes del expansionismo del terrorismo islámico. Te voy a dar la ruta, más o menos es así. La cocaína boliviana ya no se vende en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se está vendiendo el fentanilo. Lo que se vende en el mercado de la cocaína boliviana es Europa. Ahora bien, necesitan que la cocaína boliviana salga hacia el Atlántico. La ruta es el sur de Bolivia. Por eso hay tantos casos en Paraguay. Por eso hay tantos casos en Paraguay, por eso la necesidad de perforar el Tibnis para llegar al Brasil. Sale hacia la Argentina. En Argentina hay un punto clave que es la provincia de Santiago del Estero, cuyo gobernador, que apellida Zamora, es muy ligado a Irán, China, Rusia, etc. Y de hecho se ha creado un movimiento en Santiago del Estero que es exactamente el más en sus inicios. Se llama el MOCASE, Movimiento Campesino Santiago del Estero, en el que han hasta clonado a Evo Morales. O sea, tú ves a esta gente y es como ya han agarrado el genotipo y se han puesto a un tipo así similar. O sea, se están copiando, ¿no? Ya, y esta gente, incluso la narrativa... Yo no copiaría. No, pero bueno, les funcionó y lo van a copiar. Claro. Entonces, fíjate el cuento de que ahora ese grupo está haciendo la defensa de la hoja de coca. Guay. Es exactamente, es el más en sus inicios, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ahí hay más de 100 pistas clandestinas que sirven para que aterricen los aviones, recarguen combustible, y estos aviones salgan hacia el Atlántico y la cocaína, con apoyo de Irán, llegue a Europa. La plata que se genera en la cocaína boliviana en Europa es la que financia Hamas, Hezbollah y otros grupos islámicos. Exactamente, exacto. Y ahora, hablando de eso, bueno, yo aquí preparé una tabla comparativa, ahora que más o menos nos has puesto en contexto con esto del socialismo, el populismo, la izquierda, ¿no? Y cómo va toda esta deformación al final hasta el socialismo del siglo XXI. Y hice esta tabla comparativa donde comparo la democracia republicana. No es que, oh no, yo amo la democracia, me da lo mismo, ya, solo quiero comparar lo que teníamos antes, previo al socialismo del siglo XXI, porque ha tenido sus errores también, pero vale la pena comparar en diferentes aspectos para ver cuál ha hecho pues peor, para que seamos conscientes y no solo decir como loritos, no, pero antes el neoliberalismo también, sí, todos han metido la pata. Y siempre lo hemos dicho con Rosa aquí, no es que estamos pro unos y en contra de otros. Sí, no, si estaría Goni haciendo sus barrabasadas, igual estaríamos criticando. Tal vez más, porque yo, por ejemplo, considero que Goni es una persona pensante, formada, entonces hay que como que exigirle más cosas, ¿no? Claro.
A estos Claro. solo se les exige que sean morales, Exactamente. pero no de apellido. Sí. No, y además ni siquiera hace. ¿Te has dado cuenta de la ironía? Apellida Morales y Y lo ese- último que tiene es Morales. No, y es un inmoral, ¿eh? No, Ese es un un inmoral inmoral. total. No, terrible. No quiero ni decir el tipo de trastorno que tiene porque por ahí me bajan el video. Bueno, aquí, en la categoría, bueno, democracia republicana versus socialismo siglo XXI. En modelo político, ¿no? Que ahí también quiero que me hables luego si existió realmente un modelo económico en el segundo. En la primera es modelo político. La democracia republicana, basada en división de poderes, Estado de Derecho, alternancia en el poder, partidos competitivos y elecciones libres. Socialismo del siglo XXI, concentración del poder en el Ejecutivo, debilitamiento de contrapesos, reelecciones indefinidas, clientelismo y control hegemónico del partido oficial. ¿No? ¿Correcto? ¿Te parece? Sí, sí, correcto. A ver, la democracia, en el concepto, vamos a centrarnos en el concepto del siglo XX, ¿no? Y en el que está escrito en la Carta Interamericana Democrática de, casualmente, el 2001, el 11 de septiembre. Casualmente, ¿no? Claro. Bueno, a ver, te decía que había algunos elementos, la alternancia de poder, ¿no? Es decir, a ver, no te puedes quedar permanentemente en el poder. Había otra cosa que era el rendimiento público de cuentas, es decir, el político que sale del poder tiene que rendirle cuentas a la población por lo que ha hecho, porque al final maneja cosas públicas, Claro. no son sus cosas, son cosas de todos. Y el presidente es un empleado más. Correcto, por eso es que tenía que En la tener... democracia republicana. Correctísimo. Y había una cosa que era interesante, que era la existencia de múltiples partidos políticos. Sí. Bien, Y habían partidos políticos. correcto. Que no te podían gustar es otra cosa, Sí, pero habían. pero habían. Ya. ¿Cuál es la estrategia del socialismo del siglo XXI? Se llaman democráticos, pero son autoritarios. Y yo lo pongo en el libro, ¿no? Porque lo primero que hacen es acabar con los partidos políticos. Sí. Destruyen el sistema político. No hay partidos políticos. Y si te das cuenta, en Bolivia hemos llegado al tema de tener un partido único que es casi monopólico y varios taxipartidos que sobreviven para darle oxígeno a las oposiciones funcionales. Exactamente, que además también se vuelven caudillos porque todos son, ¿no ve? Samuelistas, tutistas, Correcto. laristas, ¿no? Dunistas, aunque no haya tenido su taxi partido. O sea, sí. Entonces, no había posibilidad de organización. Y eso te da una ventaja en doble parte, porque tú puedes poner a quien sea en estas organizaciones y en el Parlamento los corrompes. Claro. Y no tienen estructura, no tienen... Fíjate lo Además, vuelves al Estado una gran agencia de empleo. Correcto. Por correcto. empleo están ahí, sí, ¿no? Correcto. Y fíjate, hay una El cosa... socialismo. Fíjate una cosa interesante, ¿no? La política se hace en base a debates, Ujú. pero para que haya debates necesito doctrina, y para tener doctrina necesito políticos, necesito partidos, y si no hay eso, bueno, Por eso Lara y Paz no pueden debatir. fíjate que no hay Porque ni doctrinas. siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. No, y seguro que si tú le rascas a la gente de Tuto pasa exactamente lo mismo, Claro. lo cual lo tiene más disimulado, Sí, sí. pero Por lo su vicepresidente sí, no está ahí saboteando. creo que el éxito de campaña está en que Lara hable mucho y el presidente Tuto no hable. No hable, sí. Cosa aparte. Bueno, entonces uno se da cuenta de estos detalles y la diferencia es obvia, ¿no? Ujú. En la democracia tú tenías cierta posibilidad abierta de, vamos a tener presidente. Fíjate, yo tengo 45, 45 años y algunos meses, y en mis primeros 20 años de vida, porque a mí me gusta la política de toda la vida, yo vi varios presidentes. Yo lo vi al Goni, lo vi al Goni, lo vi al Gallo, Bien. lo vi al Goni, al Gallo, lo vi a Jaime, a Víctor Paz. Algo me acuerdo del gobierno de la UDP porque... Yo me acuerdo de la UDP. Entonces tuviste acuerdo patriótico ya. Pero claro, es que yo me acuerdo de la UDP porque había una propaganda que me marcó y por eso decidí estudiar economía después, que era un tren, claro, es que los escritores tenemos que tener memoria de fotográfica, ¿no? Era un tren que se cargaban los billetes viejos, esos de los 80 hiperinflacionados, y que se los llevaba... Cuando había tren. Cuando había tren, y se los llevaba a quemar a la fundición de Vinto. Sí, verdad, bien, esa propaganda. A ver. Me acaba de hacer recuerdo. Yo era más grande que tú, obvio, ¿no? Pero yo me acuerdo, pues, siempre, qué memoria. siempre pretendí entender por qué funcionaban las cosas así. O sea, ¿Por qué van a fundir el dinero? claro,
Y luego me preguntaba, porque mi abuela tenía dólares, producto de una operación financiera que hizo, decía, ¿por Qué qué? suerte. ¿Por qué una cosita de dólares así de mi abuela Vale una carretilla. vale más que una cosa así de Vale peso? todo el cuarto Sí, de billetes claro. bolivianos. Cosas que te quedan en la cabeza, ¿no? Y que luego dices, bueno, de ahí, digamos, Ahora lo entendiste. claro, lo entendí después. Bueno, pero vamos al cuento, o sea, yo vi procesos políticos, yo vi Claro. presidentes, Partido. elecciones, partidos. Mi hijo que tiene 23 años, el mayor, No. vio un presidente. Sí. En sus primeros 20 años vio un presidente, que fue Evo Morales. Sí, no. Nunca vio un debate presidencial. Es más, cuando veíamos los debates presidenciales de Milei en Argentina, me decía, nunca he visto esto. Claro. No, nunca. Y no lo vas a ver. No, No. y aquí en Bolivia no lo O sea, no. Por lo pronto, ¿no? Entonces, no había, o sea, estos chicos han crecido bajo la figura de un solo tipo. O sea, fíjate, la generación Z de los bolivianos, en su corta vida, que está rondando los 20 y pico de años, el 80% de su vida la han visto un presidente, han visto un partido. Sí. Sí, y una sola línea política, ¿no? Que, Claro. bueno, yo, menos mal a mis hijos, por eso también los he mandado a Argentina a estudiar, porque cuando ya vi que Evo Morales se quedaba 10 años y ya andaba ahí diciendo que se iba a quedar, y yo dije, no, este se va a quedar. Además, gente que me rodeaba, que según yo era gente instruida, me decía que también iba a votar, iba a seguir votando por el masismo, y yo dije, no, esto está color hormiga, hijitos, ustedes se van, porque ya aquí mis hijos iban, si quieres, contracorriente. Bueno, igual que yo, no abría el pico, justamente para no perjudicar a mis hijos, porque aquí son perseguidores. Y como el masismo estaba campeante, yo me mantenía con la boca cerrada, pero dentro de casa a mis hijos les enseñaba de geopolítica, de diferentes... Les enseñamos a pensar. Exacto, no, sí, les enseñaba a pensar, por eso se fueron a Argentina y dijeron, no, mami, aquí el paraíso de los libros, cada 3 cuadras hay una librería, aquí encuentras todo lo que quieres, cosa que en Bolivia es, bueno, ahora por la tecnología es más fácil, pero en la época en que mis hijos eran pequeños era complicado conseguir libros, ¿no? Entonces, sí, no te reentiendo, y es una pena para estos chicos, más aún si no les has dado como padre o madre una visión hacia afuera y les has dado la facilidad de obtener información de otros lados y poder comparar. Si hay algo que yo no me arrepiento, es que mis hijos ni bien han podido han podido sacar la nariz fuera de Bolivia, los he mandado en su adolescencia, a que conozcan otros lugares y que dejarles el bichito de, ¿y si me voy a vivir a otro lado diferente, más grande? ¿No? Entonces, sí, esa ha sido una pena, es verdad. Bueno, habíamos hecho la comparación ahí y lo del clientelismo que decías, ¿no? Que realmente a través de los puestos es que se manejaba esto. Ahora, la economía. Mercado regulado con, bueno, eso es democracia republicana, mercado regulado con instituciones de control, propiedad privada garantizada, atracción de inversiones. Socialismo del siglo XXI, nacionalizaciones, subsidios insostenibles, controles de precios, economías rentistas y colapso de productividad. A ver, el 85 en el país pasa algo que es un ícono para el mundo, que fue controlar la inflación en 21 días. Y el equipo económico del profesor Juan Cariaga, que en paz descanse, junto con Goni y otra serie de técnicos más, hicieron un plan muy básico. A ver, ¿dónde está el problema del asunto? El problema del asunto está en que tenías un Estado enorme, tamaño elefante, que te gastaba y te gastaba plata, y que por sostener, sí, como ahora, y por sostener empresas como la Conmebol, que se la vendía al mundo como la empresa más grande de Sudamérica, pero en realidad era una olla de ineficiencia. Otra empresa deficitaria. Otro sí, no. Fíjate un dato que cito, y léanse al libro del profesor Juan Cariaga, está descargable en internet, se llama Estabilización y Desarrollo. Juan Cariaga presenta un dato que es importante. Mientras al mundo se le vendía la idea de que la Conmebol era la empresa más grande de Sudamérica, resulta de que en realidad era una empresa ineficiente, y por una sencilla razón. Podía funcionar con 5,000 empleados, pero tenía más de 25,000. ¡Wow! O sea, captas, ¿no? Claro, o sea, por eso la relocalización de las minas. Y todo eso. Y ojo, el 78% de sus presupuestos iba en subsidios. O sea, un empleado de la Conmebol recibía subsidios hasta por hijo.
Y entonces eso generó que la Comebol sea, junto con Yacimientos y otras más, pero vamos a centrarnos en la Comebol, sea una grifería de gasto público que obligaba al gobierno a imprimir, a imprimir, a imprimir, a imprimir, y que nos llevó a la hiperinflación del 23.000% a mediados de los 80, ¿no? Oye, pero y ahora el tema este de los mineros que ha habido últimamente también, porque toda la explotación que se está haciendo de oro, ¿no? No paga impuesto, peor de los cooperativistas, ¿no? Y tal vez arreglando eso podríamos salvar el hueco económico también que tenemos, regulando, ¿no? Todo eso. Mira, vamos por etapas. Ya. A ver, entonces centra un modelo de economía abierta con ciertas cosas que alguien como yo, que es pro capitalismo, las podría criticar, pero que no eran lo que se ve hoy, ¿ok? O sea, eran ciertas restricciones. Ya. Pero no eran tan cuestionables. Sí, quizás eran restricciones más de ignorancia que de maldad, ¿no? Ok. Entonces llegamos, una de las cosas que yo le critico, por ejemplo, al 85 fue no haber pensado en la dolarización en ese momento. Era el momento clave para dolarizar, pero apostaron por revalorizar el boliviano. Más o menos el problema que tiene Javier Milei hoy día, ¿no? Claro. Bueno, ok, entonces... Que menos mal que Trump lo ha apoyado ahora que está en la ONU. Sí, sí. No, lo que pasa es que en realidad lo de Milei es un problema más inflado por los medios que otra cosa. Bueno, a ver, pasa el 85 y se agarran de este concepto, ¿no? El neoliberalismo, y empiezan a agarrarse de casos como esto, de gente que había sido despedida, sin entender que había que despedirlos porque tú no puedes tener una empresa con el 90% de la gente rascándose la barriga, Claro. que eso era la Comebol. Claro. El 90% de la gente se rascaba la barriga. ¿Okay? Entonces no eran productivos, eran parasitarios. Bueno, se aprovechan de esta narrativa, la empiezan a inflar y bueno, se usan una de sus batallas. Pero hay un detalle. Del 85 al 90, al 98, Bolivia empezó a tener una escalada de productividad muy grande. Fíjate, nuestra generación, la tuya y la mía, estamos más o menos contemporáneos, fue salvada de vivir una infancia al estilo venezolano de hoy, con hiperinflación, con miseria, porque o sea, se estabilizó la moneda y pudimos, por ejemplo, comprarte unas zapatillas, pudiste tener alimentos importados, pudiste tener ciertas comodidades en tu casa. O sea, se salvó a Bolivia de vivir la Venezuela de hoy con esa medida del 85. Ahora bien, en los 90 pasó lo que te dije hace un rato. La geopolítica estaba reorientada o orientada a pues poner al país en una línea de nos vamos a subir al tren de la globalización. Por eso es que se firmaron acuerdos con el Mercosur, por ejemplo, aquí en Cochabamba en 96, cuando empezaron el proceso de, aquí hay gas y vamos a volver a Bolivia el centro energético. Claro, fue el grupo de Río. Claro, y vino aquí a Cochabamba. Sí, yo estudiaba comunicación, trabajé en el centro de prensa. Mira, y te debes acordar que se inauguró el bulevar para ese asunto. Bueno, la vejez tiene sus ventajas. Sí, todo eso me acuerdo. Ok, bueno, tú tienes todo eso por una Bolivia reorientada. Claro, sí. Cerramos el siglo XX y los datos mostraban que la economía boliviana era medianamente intervenida y recomendaban liberarla más. Ok, bueno, pero estaba medianamente intervenida. Comparemos eso con lo que hizo el MAS. Viene el MAS, se agarra del negocio gasífero, y aquí aquí voy a disentir contigo, y diciendo con mucha gente que usa el término nacionalización, porque es una de las trampas del socialismo del siglo XXI. Claro, sí, es verdad. Tú y yo somos la nación, Ross, nosotros somos parte de la nación. Lo que hacen estos tipos es estatizar. Pasan las cosas a favor del Estado central. Ok, no la nación, o sea, nacionalizado es pues... Está mal usado. Claro, porque eso... Ahí le ponen el toque romántico a lo que es una estatización. Si hubieran nacionalizado, cada boliviano hubiera sido acción, por ejemplo. Por ejemplo, pero es del Estado. Claro. Es del Estado. No, pero antes de bono, o sea, tú tendrías una acción y ves que serías propietario. Cómo lo cobras, ¿no? Tal vez te quieres comprar más acción. Serías un propietario. Si fuera nacionalizado, serías un propietario. Pero no o sea, ni siquiera puedes ir y pedir informes, al menos que seas alguien que grita y es parte del sistema. Si eres María Galindo, claro que puedes, pero tú, ciudadano común, no puedes ir a enfrentar
o confrontar al presidente de yacimiento. No, a nosotros no nos van a dar bola. No, Por eso, no. si quieren hacer eso, tienen que ir con María Galindo. A ella sí le dan bola. Entonces, fíjate que estatizan la actividad económica, la ponen en manos del gobierno central y, ojo, la recomendación era ir estatizando todos los sectores, porque primero estatizan el sector de hidrocarburos, el tema del gas, luego estatizan la banca, estatizan las exportaciones, porque le ponen regulaciones, y lo que sucedió con todo el socialismo del siglo XXI en América Latina es lo siguiente. El año 2015, el Banco Mundial publica un informe sobre la pobreza y dice, muy bien, señores, la pobreza en el mundo se ha reducido al menos del 10%. En el mundo, ok. O sea, el 90% de la gente ha dejado de ser pobre. No te digo que se ha vuelto rica, pero por lo menos ya no vive en la pobreza extrema, ¿no? Entonces, el 10% de la gente queda todavía en la pobreza extrema. Ah, dices, qué maravilla. Bueno, hay una mala noticia para nosotros. La mayoría de ese 10% está en América Latina. Claro, tú ves el mapa de la pobreza y están los países claro, del socialismo del siglo XXI. Con un agravante. En economía se explica la pobreza desde una cosa que es simple. La pobreza es la condición natural del ser humano. Entonces, salimos de la pobreza a medida de que tú tienes instituciones que favorecen la creación de ahorro. La creación de ahorro te favorece la inversión y la inversión te favorece. Entonces, todos los países que han superado la pobreza han entendido que el mecanismo es crear institucionalidad para fomentar el ahorro y el ahorro fomenta capitalismo. Bueno, esos son los países que han salido de la pobreza. En América Latina, la pobreza ha sido impuesta. Ha sido... La famosa igualdad, todos igualmente pobres. Sí, pero además con un objetivo mucho más cruel. O sea, ni siquiera con que quiero que sean todos iguales, sino con que quiero que sean todos dominables. Quiero que todos sean súbditos, quiero que todos sean aplastados. Pero es que si eres pobre, pones a la venta, pones tu conciencia a la venta. Correcto. Por 100 bolivianos. 50. Sí. Un choripán en Argentina. Exacto. Entonces, sí, ¿entiendes? Por eso te necesitan pobre. Y lo que dice Hugo, lo dicen varios presidentes. López Obrador en México ha dicho, o sea, nosotros necesitamos pobres. Chávez en su momento ha dicho, nosotros necesitamos pobres, porque si ya no son pobres, ya no nos van a creer, ya no van a votar por nosotros. ¿No? Entonces, Correa. Lo que tú dices es súper, súper verdadero. Y hay las grabaciones, no están sacadas de contexto, no están tergiversadas, no han usado IAs, han hecho ellos esas declaraciones. Sí, ¿no? Como manifestaciones del inconsciente se llaman en terapia eso. No sé si inconscientes, pero están muy conscientes de lo que estaba. Inconscientes, pero lo dejan ahí como atrás, ¿no? Y bueno, más, los pobres de hace 20 años, excepto la cúpula del MAS, siguen siendo pobres hoy, ¿no? O sea, siguen igual de pobres. No, con un agravante de que en el país la clase media que había logrado construirse algo en los 90, hoy está más pobre. Te voy a dar un dato. No, es verdad. Si mi papá todavía vive, ¿no? Pero yo me siento más pobre. Si mi viejo pudo tener una cuenta en dólares y la sacaba y la movía, yo no puedo. No, o sea, yo puse algo hoy día en redes y creo que se ha hecho viral, que dije, el boliviano necesita una moneda que tenga la capacidad de salvaguardar riqueza en el tiempo. Y esa no es el peso boliviano, ese es el dólar, que es lo que nos falta. Sí. Dólares. Sí, claro, y de hecho el mejor refugio, esto me lo dice mi hijo de 20 años ya, porque, bueno, él guarda mi dinero. Me dice, el mejor refugio, mami, es el oro, ¿no? Entonces hay que guardar en oro. Segundo refugio, en el dólar. Tercer refugio, criptomonedas. Entonces mi hijo guarda así criptoactivos, oro, dólares, ¿no? Pero claro, en pesos argentinos usa lo que para el día, digamos, ¿no? Pero correcto. Para guardar. Correcto, porque no tienes, a ver, una moneda ¿Y que... aquí qué refugio tienes? Los yuanes. Es que nos han dejado, o sea, nos han dejado hasta sin eso. Fíjate, nos han empobrecido en el presente y nos han quitado la posibilidad de salir de la pobreza y nos han empobrecido al futuro. Sí. O sea, esto es una planificación. Ahí viene mi gran ruptura con mis grandes diferencias con los libertarios. Soy muy amigo de muchos libertarios, pero es que hay gente que sigue tratando al socialismo como un error, como un fracaso, y les digo, no es un error ni es un fracaso. Esto está deliberadamente planificado, muy bien estructurado, muy bien ideado, y es un éxito.
es un éxito para ellos. Sí, Claro. para los que lo manejan. Otra cosa que hay que tener bien presente es que, por ejemplo, es gobernar por terror ya se ha implementado en China, ¿no? Como tenía que funcionar el socialismo, ¿no? Como está de manual. En China lo han hecho. Resultado, una hambruna que ha matado de hambre a más de 70 millones de personas. Millones de personas han muerto de hambre. Eso es lo que dan esas políticas, ¿no? Entonces, en Cuba, las personas están desayunando y ya lo podemos ver. Hay personas que están súper en piel y hueso y están desayunando pan, medio pan, cuarto pan, y eso es lo que comen, ¿no? Y ay, Dios mío. Claro, y aún así hay gente que cree todo esto, habiendo los datos, habiendo todo el relato. Y la evidencia. Y la evidencia, sobre todo la evidencia. La evidencia ahí, cantante y sonante, horrible, ¿no? Pero, y siguen defendiendo. Sí, ha sido un éxito, pero es un éxito, como dices, para quienes... Detentan el poder. ¿Y qué me dices sobre el modelo económico socioproductivo espacial? Esa pregunta la me han hecho varias veces. Del más... Periodistas de todo lado. Es que no cumplen ni con los mínimos requisitos para hacer modelos. Yo siempre le digo a la gente, el marketing es muy engañoso. El modelo social, económico, productivo, es comunitario, productivo, intergaláctico. Es una etiqueta. Sí. Es una etiqueta. Pero no porque diga que es modelo, es modelo. Vamos a la filosofía que subyace a lo que han hecho, Yeah. más que la etiqueta, ¿no? Que es otro de los grandes engaños de la política moderna, discutir la política en base al marketing político, no a la filosofía política, ¿no? Ay, sí. Que yo creo que me peleo mucho con ellos. Sí, yo también. Ok, bueno. No tengo nada contra ellos, pero creo que... No, yo tampoco, pero los veo como chamulleros, ¿sabes? Claro, yo los veo. Yo los veo como que, oye, nos están haciendo discutir etiquetas y no filosofía política, ¿no? Exacto. Bueno, a ver. Cuando tú estudiabas lo que ellos iban a hacer en este modelo, te empieza con una cosa que se llama redistribución de la riqueza. Okay, hay que redistribuir los ingresos, la riqueza, que el Estado... ¿Qué es lo que mejor saben hacer? Redistribuir, ¿no? Claro, ahora bien, ¿qué significa redistribuir? Lo que ya tienes, pues pero ahora, no hay una economía sostenible. Claro, lo que pasa es que la economía es incentivos. Entonces, imaginemos lo siguiente. Tú ganas 100, yo gano 300. Viene Ross y nos dice, no, es que hay un patriarcado. El patriarcado opresor, no. No, y te está oprimiendo el patriarcado. Machirulo, claro. Facha. Opresor, facho. Todas las cosas que me quieras decir. Entonces, ok, ella te dice, mira, hagamos lo siguiente. Voy a aplicarle una serie de medidas donde si él gana 300 y tú ganas 150, vamos a sumar 450 y vamos mitis. Sale más o menos No, porque la redistribución es, tú ganas 300, ella gana 150, ponemos todo junto, yo me quedo con la mitad ella como no Estado. Ella no trabaja. Sí, correcto. Y les doy mitad. ¿No? La mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Ok, un cuarto. Ok, bueno. Impuestos. Sí, ok. Bueno, tú te sientes, alguien se preocupa por mí. No, porque está probado, y esto me lo decía un amigo psicólogo hace un tiempo atrás, está probado que así, aunque sea te regalen un peso, te genera cierta sensación de, ay, puta, qué buen tipo. O sea, la que alguien te dé plata gratis, por muy pequeña que sea, te genera cierta empatía con el que te la da. Y te saca del sesgo de la aversión a la pérdida. Sientes que estás ganando algo. Porque todos, o sea, te hablo del inconsciente colectivo. Bueno, yo con mi mente terapeuta, claro, te saca de ese sesgo de aversión. Todos tenemos aversión a perder, por eso siempre hay que hablar de lo que vas a ganar. No, si te vas a divorciar, tienes que pensar en lo que vas a ganar, no en lo que estás perdiendo, porque si no, no te divorcias. Y más si eres hombre, o sea, si eres hombre, olvídate.
No, que no vea a mi esposa, pues no empieces a divorciar, 20 años de Claro, casado, así. no, pero cuando te divorcies, para que ella se quede con todo, no, no pienses en lo que vas a perder, solo piensa en que vas a ganar tu libertad. Ah, bueno. En el caso de los que se quieran divorciar, mira, entonces te genera esta sensación de voy a atender. Pero hay un tema, ¿ya? Y es que la riqueza, redistribuirla es un error, porque partes de un error fundamental, que es que la riqueza es estática y que lo que hay que hacer es partirla mejor. Que voy a trabajar, Claro. mejor que trabajen de allí y me la reparten. Ahora viene el tema de que la riqueza se crea. Entonces, los que crean riqueza somos todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos la habilidad de crear riqueza, todos. Cada ser humano tiene la posibilidad de ser un emprendedor adentro suyo. Pero el tema es que este tipo de políticas te dicen, ¿para qué? O sea, te fomentan el conformismo. Y aquellos que no se conforman hacen dos cosas. O se van a una economía informal para escapar de eso del Estado y así de alguna manera evitar muchos impuestos, aunque hay algunos que no son evitables, como el IVA, por ejemplo. O los que tienen más posibilidades hacen, me voy. Sí. Entonces, la primera riqueza que pierdes es la riqueza material. Ya, entonces tú te fijas, lo que ha pasado con Bolivia en los últimos años es que hemos sido una salida de gente que ha puesto su plata afuera. Capital humano, además. Luego, bueno, esa es la segunda. O sea, primero se va la riqueza material y luego se te va el capital humano. En mi anterior libro yo puse un dato que es preocupante. 68% de la generación Z, esos chicos que tienen entre 20 y 25 años, se quieren ir. Sí. O sea, estás hablando que el 70% de la gente te quiere ir. 7 de cada 10 bolivianos se te quieren ir. Por lo tanto, ya has perdido capital, riqueza material. Y eso ya se te fue hace mucho rato. La que está afuera no va a venir. De hecho, yo tengo un amigo que su trabajo es decirle a la gente dónde proteger sus patrimonios. Y en los últimos años le ha ido de maravilla porque la gente no quiere tener plata acá. No quiere tener inversión, no quiere tener nada acá. Nadie, ni yo tengo. ¿Ya? No nadie. Entonces, bueno, mucha gente que está sacando sus cosas fuera. Y la que está afuera tampoco va a venir. No, y entonces te quedas sin posibilidad de ahorro, ni inversión, ni nada. Y encima se te va la gente joven, se te va la gente productiva, se te va la gente con ideas. Entonces te quedas y ese es el otro gran negocio del socialismo del siglo XXI, que tiene que ver con las remesas. Las remesas. Las remesas son el precio de la extorsión que pagan las familias por estar separadas. O sea, la familia separada y aquí estamos los rehenes, ¿no? Exactamente, sí. Por eso yo también, mira, yo tengo una hija de 27 que es ingeniera aeronáutica. Lo último que haría es hacer la maldad a mi hija de decirle que se venga a Bolivia. ¿Qué va a hacer aquí? La segunda está por terminar psicopedagogía. Y me dice, mami, no te dan oportunidad de mejorar el tema de la educación en Bolivia. Yo, ¿qué voy a ir a hacer a Bolivia si no juro para un partido, no voy a poder hacer jamás una reforma educativa? No, o sea, no vas a poder hacer una reforma educativa porque el sistema no te lo permite. Claro. ¿no? Y además, para llegar al gobierno, te tendrías que, como mujer, te tendrías que subir la falda para a ver si te prestan atención, porque no te van a hacer caso. Las mujeres en el MAS son mujerzuelas para servir al macho, como lo estamos viendo con las amantes de Lucho, que tiene esposa. No sé quién les dijo, oye, pero bueno, parece que el poder te vuelve sexy, porque semejantes, yo creo es la hipergamia, lamentablemente. No, ¿sabes? No, terrible, porque los tipos, no sé si alguna vez, bueno, han debido conseguir algo en sus vidas, no lo sé, pero de repente llegan al poder y tienen un montón, y es por esto que tú dices, ¿no? Es porque funcionan así. Y claro, ¿qué le vas a decir yo a mis hijos? O sea, imposible que les diga que vuelvan a Bolivia, ya tienen su vida. Mi hija me dice, mami, ¿tú crees que en Bolivia podría estar trabajando en una transnacional mayor? La que es ingeniera aeronáutica trabaja en Canadá. Y me dice, mami, ¿en qué transnacional pues voy a trabajar en Bolivia? O sea, ni siquiera los que trabajan en alguna transnacional de comunicaciones, ya sea de software sería, ¿no? Lo de internet. Y cobran plata, no pueden cobrar su dinero. No hay ningún banco que te permita sacar $1,000 que te han pagado en el exterior. O sea, no se puede. Lo tienes que transformar en criptoactivos y todo esto. Y pierdes
No, es que es fatal. Yo voy a dar un dato para la redistribución, para que la gente entienda cómo funciona. Cuando alguien se saca la lotería, han hecho muchos estudios y han seguido a las personas que se sacan lotería. Después, dentro de 5 o 10 años, vuelven a una situación igual o peor antes de tener esos millones. Entonces es un porcentaje poco, mínimo, el que persiste con la riqueza y empieza a crear más riqueza. Entonces, esto de la redistribución, si mañana mismo nos repartieran a todos, o hoy día mismo nos reparten a todos, ya habría pobres y ricos mañana. Claro. No, incluso a las 2 horas. O a las 2 horas, ¿no? Claro, y es lo que han hecho con la reforma educativa también, este mismo principio. Me acuerdo que se quejaba mi hija mayor cuando estaba en el colegio, que habían tres formas en las que te evaluaban, y una de ellas era autoevaluación. Tú podías aplazarte tal vez en las 2 primeras, pero si en la tercera, que era autoevaluación, te ponías 100 sobre 100, compensaba y ya pasabas. Y mi hija un día me dijo, mami, ¿para qué voy a estudiar si con que me pongan yo sola en la autoevaluación 100? Entonces ya pasé, da lo mismo, o sea, ¿de qué sirve que yo estudie si el otro que no estudia al final tiene lo mismo? Y yo, si soy honesta, me autoevalúo con 50 porque creo que, no sé, no he estado bien en clases, no he participado bien. Y el otro que nunca participa, que molesta, que es el chacotero, el indisciplinado, se pone 100. Entonces, no. ¿Por buen compañero? Exacto, por gracioso. No, es que lo que la reforma educativa incentiva es no dar incentivos. Sí. Por ejemplo, yo he sido profesora en 3 colegios distintos. En uno de ellos, en los 3 yo trataba de hacer competencia, ¿no? Porque los niños necesitan aprender a ser competitivos. Entonces yo los hacía competir a mis alumnos, y en un colegio que cumplían a la cabalidad lo que decía Seduca, me decían, no pueden competir porque fomentan el egoísmo y no sé qué, y yo así con todos mis libros de pedagogía, muéstreme aquí donde dice eso, ¿no? Claro. No te permiten que hagas que los niños compitan. Entonces eso es un grave error, porque un niño que no sabe competir no va a saber vender, no va a saber subsistir, claro, no va a saber hacer muchas cosas. Necesita 2 cosas, ahora que mi hija que estudia psicopedagogía, charlamos mucho con ella. Un niño necesita 2 cosas, aprender a ser cooperativo y a ser competitivo. Las 2, no una, las 2. Porque si solo es competitivo también, ahí aprendes que solo gana uno, entonces... Exacto, por ejemplo, lo que yo hacía era ya competencia. ¿Quién termina primero? Así, los 3 primeros. Venían los 3 primeros con sus trabajos excelentes. Ya, van a ser los, como que los encargados de corregir a los demás, ¿no? Entonces, los niños, aparte de corregir, al principio sí cuesta bastante que les enseñes a enseñar, pero luego ellos mismos, mira, te has equivocado acá, esto puedes hacer mejor, claro, ven, te ayudo. Los que estaban como que al último, los más lentitos, iba el que ha acabado primero y como que lo jalaba, ¿no? Entonces haces que se jalen los demás y los impulses hacia arriba, mientras la reforma educativa hace que ese niño que no sabe hacer nada y está todos retrasado, no, claro, todo lo esperan, y aparte que relegas el aprendizaje a ese niño, claro, ¿no? Porque él no puede acompañar el paso a los demás. A la minoría. Y te terminan atrasando. Yo, por ejemplo, en ese colegio, era así como que me atrasaba demasiado en contenidos. Al final yo terminé bien, pero para mí era atrasarme porque, por ejemplo, para mis guaguas en el otro colegio que sí podía competir, mis guaguas a medio año ya sabían leer y escribir. Claro. Y los últimos, o sea, los más pequeñitos, ya hasta fin de año ya podíamos trabajar más, ¿no? Pero la reforma educativa, claro, no. Es que el socialismo, en nombre de la igualdad, todos igualmente pobres, todos igualmente brutos, todos igualmente retrasados, eso es la igualdad para ellos, pero en realidad es una distorsión de lo que es la igualdad, ¿no? Bueno, ahora tenía otro aquí, tragedias humanitarias, ¿no? En la democracia republicana, generalmente limitadas, las crisis suelen resolverse por mecanismos institucionales y, bueno, donde más ha habido estas tragedias humanitarias han sido en los gobiernos de facto, ¿no? Militares, de facto.
En el caso del socialismo del siglo XXI, tenemos casos notorios: Venezuela, colapso alimentario y sanitario; Nicaragua, represión sangrienta del 2018, bueno, y otras más; Cuba, migraciones masivas y carencias cronificadas, ya, ¿no? Y lo estamos viendo últimamente aún peor, es lo que decía también Ross, ¿no? Entonces, eso sobre este acápite. ¿Qué dices tú, mi querido Hugo? A ver, vamos por partes. Para esto solamente hay que mirar los datos. Venezuela era considerada la Arabia Saudita de Sudamérica, ¿no? Sí. Y de hecho, el 60% de la generación de venezolanos que nació entre los 60, 70 y los 80, tenían genes europeos. 70% de los venezolanos. ¿Por qué razón? Venezuela era vista como la tierra de la oportunidad. Tenías portugueses, tenías franceses, tenías españoles, tenías italianos, y de hecho las venezolanas eran hermosas también, por este cruce de cosas. Sí, y fíjate que ¿qué es lo primero que han hecho la generación del chavismo? Que son gente más o menos como nosotros. Han ido a buscar los pasaportes de sus abuelos, las nacionalidades de sus abuelos, para irse a Europa, ¿no? Entonces, has pasado de recibir a los abuelos a expulsar a los nietos. Sí. ¿No? Ahora, Totalmente. 8 millones de venezolanos han abandonado su país. No son migrantes, son gente que está huyendo del hambre y la miseria. Casi como Bolivia, así es como que en Bolivia quedaran 3 millones de personas. Sí, como se nos vaya el 80% de la población, ¿no? De Venezuela, de Cuba se han ido más o menos 6 millones. Haciendo un paréntesis, yo en mi TikTok tengo un video donde decían que La Habana era el París, ¿no? Y ves el video de cómo era La Habana, había Dior en París y había Dior en La Habana, ¿no? Pero claro, entró todo lo que sabemos y ahora en La Habana no encuentras ni un buen par de zapatos. No, y fíjate que en La Habana tenía un club donde la gente llegaba a desayunar en helicóptero, por ejemplo, en los años 60. Exactamente. 50. Sí. Hay película. Correcto. Este club, sí. Entonces, bueno, ¿qué has hecho? El siglo XXI en América Latina es el siglo de millones y millones de personas huyendo del hambre y la miseria por producto de lo que te había dicho hace un rato. La pobreza deliberadamente construida, planificada con una maldad para generar esto. Entonces, tú tienes un tema acá. En América Latina, anterior al socialismo del siglo XXI, la gente se iba por persecución política, sí, unos cuantos. No, sí, en los gobiernos militares. Claro, que generalmente eran gente revolucionaria, claro. ¿No? Entonces eran elementos muy, a ver, o sea, no vamos a hacer una apología. Eran casos aislados, digamos, no era el común denominador. Muy identificados, ¿no? Sí. Muy identificados, ¿no? Yo tengo un tío que era parte del Partido Comunista, que murió en Suecia, y bueno, o sea, él se fue porque era parte del Partido Comunista, y además él estuvo en un atentado terrorista, entonces... Mi papá también tuvo que huir al Brasil, menos mal no se fue ni a Argentina ni a Chile porque estaría muerto. Bueno, pero eran elementos, o sea, sí, sabías quiénes eran y tú sabías que no eran poblaciones enteras. No eran éxodos. Claro, no eran estas cosas así de 8 millones de personas. Ahora, fíjate cómo ha sucedido, ¿no? La Habana, Caracas quedan siendo... lo de Argentina es irónico, ¿no? Argentina podría alimentar al mundo entero por la fertilidad de su tierra. Sí. Tenías el 50% de niños desnutridos en Argentina. Sí. Estaba llegando al 60. Sí, estaba llegando al 60. Entonces tú tienes que estos han sido fábricas de miserias, de gente que ha huido, de gente que ha escapado, familias quebradas. Si tú te pones a analizar, y eso yo lo decía en la presentación del libro, preguntemos en cada uno de nosotros si tenemos amigos cercanos o familiares fuera del país. Y todos tenemos. Amigos, cercanos, primos, hermanos, hijos, alguien está fuera del país. Alguien muy cercano a nosotros está fuera del país. En mi caso, la mitad de mi familia está fuera del país. La mitad de mi familia, la mitad de mis sobrinos, la mitad de mis primos están fuera del país. Y de ambos lados. O sea, no te digo que sea de una familia o de otra, son de ambos lados, ¿no? Mira, hay más bolivianos en Washington que en Pando. O sea, en todo el circuito de Estados Unidos, Washington, Virginia, todo eso, tienes a 200,000 bolivianos, entre descendientes y gente que ha migrado.
Pando tiene 150.000 habitantes. O sea, hay más bolivianos en Washington que en Pando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes todo esto que ha generado estas olas. Pero aquí viene un detalle, que es lo que te quería decir, te quería complementar de hace un rato. Te hablé de la guerra asimétrica, 3 elementos: desinformación, guerra de ideas, economía del crimen. Hay un cuarto elemento que aparece ahora, que es la migración como proceso de desestabilización, como cadena de transmisión del crimen. Entonces, te vas a fijar que todos estos países del socialismo del siglo XXI han recibido apoyo de México, por ejemplo, ¿no? Bolivia, no, que los bolivianos vengan a México, sin visa, tranquilos. Bueno, México, ¿qué hacía? Recibía bolivianos, muchos ni siquiera son bolivianos, son migrantes iraníes con pasaporte boliviano, Sí. y que se entraban a los Estados Unidos con la complicidad de la administración Biden. La administración Biden era de lo más funcional. Bueno, Obama y Biden han sido muy funcionales. Los dos, sí, Sí. es verdad. Entonces les han abierto las fronteras y a través de este mecanismo han logrado meter, por ejemplo, ya cerca de 30.000 miembros del Tren de Aragua Sí. en Chile y en Bolivia. Entonces, entre 100 venezolanos que venían huyendo, Claro. 3 o 4 no eran gente decente. Vamos a referirnos a Hayek, aventureros sin escrúpulos. Hay un caso, hay un muchachito que se hace llamar Vida Victoria en sus redes. A este chico, él se considera homosexual y en Cuba le terminaron destrozando el rostro. Entonces él, mientras vivía en Cuba, informó, porque pedía, ¿no?, que justicia para su caso, que no sé qué, tuvo correlación con varios periodistas y el régimen lo empezó a perseguir. Él se va a Estados Unidos, pide asilo en Estados Unidos y él ha hecho una vida en Estados Unidos, creo que es enfermero o algo así, o sea, él ha aportado, ¿no? Ahora es un ciudadano que aporta al país, hace mucho por ese país. Se ha reinventado. Se ha reinventado, o sea, le va súper bien. El resultado que recién, no sé si hace un mes, 2 meses, pero recientemente en Estados Unidos, en Miami, donde él está, se topó contra sus agresores, que sus agresores no deberían tener ni la residencia ni nada, pero como el gobierno exporta maleantes, claro, ellos están ahí. Ahora él está en un proceso para que les quiten la visa y los deporten a Cuba, porque claro, ¿cómo es posible que el país que te está diciendo que te va a cuidar venga y te ponga a tus agresores en el mismo estado, ¿no? Claro. Es obviamente algo ahí está mal en el sistema en Estados Unidos y obviamente, por ejemplo, si este caso se hace grande, lo que van a hacer es poner más restricciones para los ciudadanos de bien, claro, ¿no? Porque por estos gobiernos malandros exportan sus criminales y los que pagamos somos nosotros. Claro, los que no son maleantes, digamos, ¿no? Mira, hay una explicación para eso. ¿Quién fue el que descongeló las cosas de la seguridad nacional con Cuba? Biden. Obama. A Obama primero. Claro, si la hija de Obama estaba paseándose con la camiseta del Che Guevara. Hay un libro interesantísimo que se lo recomiendo leérselo a la gente que se llama El Camarada Obama. El autor es el venezolano Julio Camino y explica, voy a hacer un spin-off de lo que voy a explicar después, ¿ok? ¿De dónde viene la conexión Obama-Evo Morales? La campaña presidencial de Obama es un calco de la campaña presidencial de Evo. Wow. La campaña presidencial de Obama es Change, cambio. ¿Cuál es el eslogan de Evo? El cambio. Proceso de cambio. Donde tú decías el primer presidente indígena, él decía el primer presidente negro. Bueno, es el mismo asesor de comunicaciones que hace la campaña a los dos, ligado a la familia Clinton. Ay, pero hay que luchar contra el imperio, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué crees que Obama? Pero es el mismo asesor. Sí, claro. ¿Por qué crees que Obama va y descongeló las relaciones con Cuba y pues la matriz? El Partido Demócrata en Cuba es absolutamente comunista, muy ligado a la izquierda internacional, promotora del Foro de Davos. Foro de Davos, se me acaba de ir, hay un acuerdo que se firma entre Enrique Cardoso y Christopher Wilson, que era el secretario de Estado de Clinton.
es un acuerdo que se da de cooperación mutua entre las dos izquierdas, la sudamericana y la europea, el Pacto de Princeton. Ese es el acuerdo de los años 90, que es posterior al Foro de Sao Paulo. O sea, todas estas cosas son coordinadas, son coordinadas. Por eso que es una estructura de crimen transnacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso es tan difícil también desmontarlo ahora, porque está todo tan metido, es como un cáncer, ¿no? Que se ha metido en todo. Claro, o sea, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, el discurso contra el empresario es monstruoso, ¿no? El empresario es el malo, el empresario es el que te va a explotar, el que te va a hacer sufrir, pero resultado es que no, los que te hacen sufrir son las organizaciones de crimen, ¿no? Y ahorita Hugo nos ha explicado de manera magistral de dónde vienen y cómo se van articulando y cómo van haciendo su dominio. Al final es una guerra, ¿no? Entre el bien y el mal. O sea, no hay más. Es una guerra entre el bien y el mal, entre los que queremos trabajar, salir adelante y los que quieren ser vagos. Exactamente. Y mantenidos. Hemos tocado todos los temas que tenía aquí anotados: migración, mafias transnacionales, ¿no? Las crisis económicas. Hemos tocado absolutamente todo lo que había anotado mi querido Hugo, narcoterrorismo. Que, bueno, ya vamos a ampliar en otro despacho que vamos a hacer de nuestras tertulias. Y espero que nos hagas el honor de venir. Bueno, cuando Ros no esté ya en Cocha será virtual, estaremos los tres en forma virtual. Aprovechamos ahora que se puede hacer presencial. Yo hice un balance aquí ya para despedirnos, a ver qué dices tú de esto, Hugo, y tú también, Ros. Mi balance en cuanto a la democracia republicana es que esta tiende a contener los excesos y generar resiliencia institucional, ¿no? Algo que se ha perdido ahora en Bolivia, la institucionalidad. Entonces, yo veo eso de positivo, ¿no? En cambio, el socialismo del siglo XXI, ¿no? En nombre del pueblo, ha promovido mayor número de tragedias humanitarias y fenómenos de criminalidad organizada, y creo que eso es evidente, ¿no? No es algo que me estoy inventando, sino que es evidente. ¿Qué dices tú, Hugo? A ver, entendamos que yo escuchaba a ciertos analistas decir el crimen ha penetrado al MAS. No, el MAS es crimen. No es que lo ha penetrado. Nació siendo crimen, gobernó siendo crimen, y su forma de gobernar fue el crimen, uno de los crímenes más atroces, que fue el terrorismo de Estado. Aplicó toda la fuerza del Estado contra los ciudadanos que quedamos en indefensión frente a un leviatán enorme, ¿no? Sí, ¿tú dirías que fue un narcoestado, un narcosistema, un narcogobierno? Yo creo que son los tres, ¿no? Porque un narcoestado es un estado donde... Como Venezuela. Que está todas las instituciones al servicio del crimen. Es un narcogobierno porque evidentemente quién los ha sostenido y quién los ha permitido llegar al cielo. ¿O tú crees que un productor de coca que sembraba coca para que más que la gente tenía ese poder no, obviamente que no. No, entonces aquí hay... parte de un gran narcosistema que viene... Claro. Y tienes un narcogobierno y hay un tema, ¿no? Tienes la pusilanimidad de las oposiciones que no han tenido el valor de llamarle pan al pan y vino al vino, ¿no? Y los analistas y la academia. Es que todos están involucrados para mantener la narrativa. Mira, una anécdota aparte, ¿ok? Aparte del 12 de septiembre. Tú no estabas, voy a decir que bueno que estés, pero en la presentación. No me han avisado. Mauricio Ríos, el gran amigo mío, llegó tarde, yo estaba empezando, me sonó el teléfono, salí un ratito a contestar, apenas acabé de exponer, y Mauricio, bueno, me comenta que lo había mandado al piso 6. Que lo había mandado al piso 3. Claro, y la presentación en el piso 3. Piso, o sea, clarito, todo el mundo conoce dónde es ese salón. Porque bueno, no todos, pero en la academia saben quién es Mauricio Ríos. Claro, ¿no? Entonces lo han mandado al piso 6. Había un docente que les ha dicho a sus alumnos que el que iba a la presentación del libro se le iba a descontar nota. Entonces, bueno, ¿y cuál es mi delito? ¿En serio? Claro, y ojo, el que dijo eso en teoría es opositor al MAS. Luego somos fachos nosotros. Claro, lo que pasa es que
No le gustó que yo sea un radical que llame crimen a la izquierda. Es un radical. Bueno, pero yo no impedía a los alumnos ir, es más, yo soy docente universitario y jamás he aplazado a nadie por no estar de acuerdo conmigo. O sea, pero soy el violento, soy el... Claro. El facho. Claro, el que hace uso de su libertad de expresión, ¿no? ¿Qué dices tú, Ros? Yo creo que el Estado está secuestrado, ¿no? Lo han secuestrado y justamente las instituciones igual están secuestradas. Una de las cosas que no hemos hablado en este periodo es que las instituciones, aquellas que no ha perpetrado para tomar el control y el poder, han hecho doble institución o la han terminado de destruir, ¿no? Por ejemplo, los comités cívicos, que antes eran instituciones respetables y fuertes, ahora son cualquier burla, ¿no? Y están ahí cualquier burla porque obviamente tú, como ya sea una persona o una institución, ¿cómo vas a formar parte de algo que es un batiburrillo de no sabes qué y no sabes a qué lado irte, cómo irte, y al final prefieres no participar en eso e irte, ¿no? Entonces yo creo que el Estado está secuestrado con todas sus instituciones y para lo que yo pienso no va a cambiar eso, porque las dos personas que están yendo a la presidencia son parte de lo mismo, porque creo que Tuto, o lo que yo sé de Tuto es que, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva muy bien con los demócratas, ¿no? Y no con los republicanos. Entonces ahí hay más de lo mismo, tal vez sea un poquito más light, tal vez nos dé unas ciertas más libertades, pero el Estado va a seguir secuestrado en esta mafia. Claro, lo cual significa que me tendré que ir a Argentina con mis hijos. Hay una frase que la decía mi amigo Sánchez Berzaín. Fíjate el nivel de amigos que tengo, ¿no? Sí, yo soy... Bien facho. Yo soy amigo de la persona menos querida en Bolivia. Claro, no, pero yo lo escucho a Carlos Sánchez Berzaín, me gusta. Es más, yo digo que es mi amigo, así que... Claro, no, bien. Estamos bien. Carlos Sánchez, tipo muy lúcido, Sí, además un gran amigo. Voy a decir algo que no le gusta al común del boliviano. Carlos Sánchez Berzaín es un tipazo. Claro, en todo el sentido es una persona que realmente sabe mucho. O sea, como te digo, yo agradezco y que hayan personas que tienen algo que decirnos y que nos sirve para que podamos progresar, evolucionar, ir para adelante. Yo creo que Carlos Sánchez Berzaín es una de esas personas. Mira, él tiene una frase respecto a la elección de agosto y la que viene en octubre y dice, vamos a elegir entre sapos del mismo charco. No hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que haya dentro de su estructura partidaria, porque yo no confío en ninguno de los 4 que va por las primeras magistraturas. Sé que hay gente interesante en ambos partidos, en algunos curules, no te digo todos. Claro. Esperemos que esa gente pueda hacer algo para, bueno, retroceder el proceso. Sí, yo también espero y creo que tiene más posibilidad la gente de Tuto, por eso es que yo, ya lo he dicho también en el anterior programa, yo voy a votar con el bolsillo y voy a votar por Tuto, porque no creo que Lara y Paz, sobre todo porque soy terapeuta, veo la salud mental y me espanta ver a Lara. O sea, realmente, yo creo que si la mitad de la población tuviera la información que yo tengo en mi cabeza y lo ve, ya estaría poniéndole 3 cruces, porque eso puede resultar mucho peor que Evo Morales. Pero hay un 20% de la población que aún viendo lo que tú tienes en tu cabeza, votaría por Lara con mayor razón. Y eso es bien lamentable. Nos vamos a Argentina. Pero bueno, voten bien, voten informados. No sé. Voten pensando, en realidad. Voten pensando. Tenemos que salir de esta crisis de la mejor forma que podamos. Y bueno, no aspiren que un político, ni el de izquierda, ni cuando haya derecha, lo saque adelante. Solo hay como dice siempre se me va el orden de las palabras, pero es ahorro, trabajo duro, capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Mega Lancho Basto. Sí, es verdad, es verdad, y yo veo como mis hijos en Argentina les está yendo bien haciendo eso. Basta que el país te dé las posibilidades, que te dé las herramientas, no necesitan darte bonos, que te den herramientas y la posibilidad, como dice mi hija mayor, ¿no?
mami, aquí tengo transnacionales que solo yo tengo que ser buena en lo que hago y ya consigo trabajo, ¿no? Y listo, sí, dar las posibilidades. En cambio, aquí en Bolivia no hay mucha posibilidad para los jóvenes. Me da muchísima pena, pero bueno, como tú decías, fuga de capital y luego fuga de cerebros, Una pena. ¿no? Bueno, gracias Ros, gracias Hugo por estar aquí. Nos vemos ojalá el próximo jueves para hacer un El despacho último. más, a ver, entre los tres así presencial para terminar con los capítulos que nos faltan de este libro que es muy interesante, o sea que se los aconsejo. Bien.